Richard Langford conducía su elegante sedán negro por el sinuoso camino que conducía al cementerio Whispering Pine. El sol del atardecer se filtraba oblicuamente entre los imponentes pinos y teñía las lápidas con una suave luz dorada. Se detuvo un momento en la entrada, alisando la seda de su chaqueta gris carbón, y respiró hondo para tranquilizarse. Cada visita era como adentrarse en un recuerdo que jamás podría reescribir. La última vez que vio a Isen, las risas que compartieron y las duras palabras que no pronunció la mañana del accidente. La grava crujía bajo sus zapatos lustrados. Mientras caminaba hacia la modesta lápida con el nombre de su hijo, al llegar a la tumba, Richard se detuvo de nuevo. El peso de la pérdida finalmente se asentó en su pecho como una piedra. Se arrodilló y colocó una rosa blanca, la favorita de Isen, contra la lápida. Por un instante, se dejó hundir en el dolor familiar, con los ojos cerrados, conteniendo la respiración por una pena que nunca había admitido del todo. Trazó las letras grabadas con la punta del dedo y susurró: «Lo siento». Susurró esa disculpa una y otra vez, esperando que de alguna manera pudiera salvar el silencio entre ellos. Se enderezó y movió la rosa. Su mirada, sin querer, se fijó en un movimiento lejano. Allí, arrodillada en la hierba junto al lugar de descanso de su hijo, había una joven con un uniforme sencillo, cuyos hombros se estremecían con sollozos silenciosos. Un niño pequeño estaba de pie junto a ella, aferrado a un osito de peluche desgastado, mirando la piedra como si intentara comprender por qué sus deditos se sentían tan fríos alrededor del juguete. Richard contuvo la respiración. No reconoció a la mujer ni al niño. Sin embargo, algo en la ternura de su dolor lo atrajo. Observó en silencio, dividido entre el respeto por su dolor y la repentina e inexplicable necesidad de dar un paso al frente. En ese tranquilo claro, rodeado de imponentes pinos y una luz tenue, Richard se dio cuenta de que su rutinaria peregrinación había dado un giro que nunca podría haber anticipado. Richard dudó, con la mirada fija en la mujer que apartaba con cuidado las hojas de la base de la tumba de Isen. Ella no pareció notarlo, sumida en un silencioso momento de duelo. El niño, de no más de 4 años, le tiró de la manga. «Mamá», susurró. «Papá me oye cuando hablo». La mujer arrugó el rostro, pero logró asentir, colocando una mano sobre los suaves rizos del niño. «Siempre, cariño. Papá te escucha desde el cielo». A Richard se le encogió el corazón. Cada visita a ese lugar había sido dolorosa, pero esta era diferente. Había una historia entrelazada con el nombre de su hijo, y no sabía qué lugar le correspondía. La mujer se quedó de pie guiando lentamente al niño mientras éste colocaba una pequeña flor amarilla al pie de la lápida. El niño tocó suavemente el nombre tallado y susurró: «Te extraño, papá». Sin poder contenerse, Richard dio un paso lento hacia adelante. El crujido de la grava atrajo la atención de la mujer. Se giró rápidamente, secándose los ojos, colocando instintivamente un brazo protector frente al niño. Sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de incertidumbre y de preguntas no formuladas. «Lo siento», dijo Richard en voz baja y cautelosa. No quería interrumpir. Lo miró un largo instante y luego miró la lápida. «Debe ser el padre de Isen», dijo en voz baja. «Me habló de ti». Richard asintió sin palabras. «Soy Maya», añadió con voz temblorosa. «Este es Liam, el hijo de Isen». El tiempo se detuvo. El mundo se desdibujó alrededor de Richard mientras el nombre resonaba en sus oídos. «¿Hijo?» Isen tenía un hijo. Volvió a mirar al niño. Esos ojos, abiertos y curiosos, eran inconfundibles. Era como ver un fantasma. Las rodillas de Richard flaquearon. Todo lo que creía saber había cambiado para siempre. Richard contuvo la respiración al mirar al niño, a su nieto. El parecido era innegable. El cabello oscuro de Liam, la curva de su frente, incluso la forma en que ladeaba la cabeza en silencio, observando. Epen seguía vivo en este pequeño. Las emociones se entrelazaban en su interior.
incredulidad, confusión, tristeza y una esperanza desconocida. ¿Cuánto tiempo? Logró preguntar apenas en un susurro. Maya miró a Liam, quien ahora estaba sentado con las piernas cruzadas junto a la tumba, tarareando suavemente. A su osito de peluche, tiene 4 años, respondió con voz cautelosa pero firme. Isen y yo nos conocimos en el café donde trabajaba. Él vivía en la ciudad intentando construir algo propio sin tu nombre. Levantó la vista, leyendo la pregunta en los ojos de Richard. No, no vine por dinero. Ni siquiera sabía que se había ido hasta que llamé a su número meses después y conseguí a otra persona. Me enteré del accidente por internet. Richard sintió como si el suelo bajo sus pies se tambaleara. ¿Por qué no me lo contó? Se preguntaba más a sí mismo que a ella. Tenía miedo, dijo Maya con dulzura. Miedo de que no me aprobaras. Miedo de que dijeras que no estaba listo. Quería demostrar que podía ser padre, un compañero sin depender de tu riqueza. A Richard le dolía el corazón. La distancia entre él y Isen no había sido solo de kilómetros. Habían sido muros construidos de orgullo y silencio. Y ahora aquí estaban una mujer y un niño a los que Isen había amado en secreto. No vine a causar problemas, dijo Maya en voz baja. Venimos aquí cada pocas semanas solo para sentirnos cerca de él. Richard la miró a Liam, y luego, al nombre de su hijo grabado en piedra. Esto ya no era solo una tumba. Era la puerta a una verdad que jamás imaginó y una segunda oportunidad que no podía ignorar. El viento se agitaba suavemente entre los árboles mientras Richard se sentaba en el banco cercano, aún intentando asimilar la gravedad de lo que Maya le había revelado. Liam se acercó y se sentó a su lado sin dudarlo, balanceando sus piernas y mirando hacia arriba con inocente curiosidad. Richard esbozó una leve sonrisa, sin saber si era por instinto o por asombro. No se esperaba esto. No se esperaba que un niño con los ojos de su hijo se sentara a su lado como si fuera lo más natural del mundo. Maya se unió a ellos un momento después, su expresión ahora más suave. No entiende realmente qué pasó, dijo, asintiendo hacia Liam. Sabe que su padre se ha ido, pero para él, este lugar es donde papi escucha. Richard miró a Liam. ¿De qué hablas con tu papi? El niño se encogió de hombros. Juguetes, la escuela, mis dibujos. Y le digo que lo extraño mucho. Hizo una pausa y luego agregó. Le dije que algún día quiero pilotar aviones como él. Richard parpadeó. Te hablaba de volar todo el tiempo. Maya dijo con una sonrisa triste tirando de sus labios. Quería ser piloto antes de que el accidente lo cambiara todo. Incluso estaba tomando clases de nuevo. Entonces Richard se dio cuenta de lo poco que sabía realmente sobre la vida reciente de Isen. Todas las cosas que su hijo había perseguido en silencio, sin fanfarrias, sin aprobación. Richard había estado demasiado ocupado para darse cuenta, demasiado orgulloso para preguntar. Pero sentado junto a Liam, al oír a Maya hablar de su hijo con tanto cariño y dolor, algo en Richard cambió. Se dio cuenta de que ya no solo lloraba a Isen. Estaba llorando la versión de su hijo que nunca se había tomado el tiempo de conocer. Mirando a Maya, dijo en voz baja, ¿estaría bien si vuelvo? No solo para visitar a Isen, sino para conocerlos a ambos. Maya miró a Richard, sorprendida por la suave sinceridad en su voz. Por un momento dudó, sin saber si este hombre, tan refinado, tan distante del mundo que ella y Isen habían compartido, era capaz de entrar en sus vidas con genuino cariño. Pero entonces lo vio. La forma en que miraba a Liam, no con juicio ni compasión, sino con asombro y un dolor silencioso. Asintió lentamente. Sí, creo que Isen habría deseado eso. Richard sintió una calidez en el pecho, algo desconocido pero reconfortante. Extendió una mano a Liam, quien la miró con curiosidad antes de posar sus pequeños dedos en la palma de Richard. El toque fue leve, pero su impacto fue fuerte. Este pequeño gesto superó años de distancia emocional y pérdida. ¿Me acompañan a comer mañana?, preguntó Richard con dulzura.
Conozco un lugar cerca con el mejor sándwich de queso a la plancha y los mejores batidos de chocolate. A Isen le encantaba esa combinación de niño. Los ojos de Liam se iluminaron. El sándwich de queso a la plancha es mi favorito, exclamó, y Richard rió entre dientes, un sonido que no había emitido en semanas. Maya sonrió, aliviando la tensión en sus hombros. De acuerdo, el almuerzo suena bien. Ese día marcó el comienzo de algo nuevo. Richard no se precipitó, no intentó resolverlo todo con dinero. En cambio, empezó a mostrarse de maneras pequeñas y significativas. Ayudó a Liam a construir aeromodelismo, escuchó los sueños de Maya de volver a la escuela y visitó la tumba de Isen, no solo como un padre madrugador, sino como un abuelo que aprende a amar de nuevo. En momentos de tranquilidad, Richard encontró la sanación. Su riqueza, ante su escudo, se convirtió en una herramienta para la bondad. Y aunque jamás pudo deshacer el pasado, honró la memoria de Isen construyendo algo hermoso con los restos. Una familia unida no solo por la sangre, sino por la compasión, el perdón y el amor.